Estamos. Bueno, aprovecho yo y doy la bienvenida a todos los que se están sumando. Mi nombre es Juan del Cel, yo estoy a cargo de la Comisión de Derecho Penal. Mauricio de Núñez está a cargo de la Comisión de Seguridad y entre ambas comisiones, en rigor, con la iniciativa de Mauricio, surgió la idea de hacer esta charla. Así que desde ya les agradecemos, por supuesto, al colegio, a Alberto Garay, a Fernando Frávega, que es nuestro factotum siempre, y el que nos empuja y el que nos da todo el apoyo logístico y de distribución y de publicidad para estas charlas. Estamos muy contentos de tener a todos los que están acá y los restantes a medida que se vayan sumando. Por supuesto que súper agradecidos con nuestros dos súper invitados a la charla de hoy, de quienes yo no diré nada porque le dejo la palabra a Mauricio para que lo haga, pero es un lujazo tener a ambos hoy charlando de estos temas y de tantos otros. Probablemente todos ya hemos tenido la oportunidad de escucharlos en más de una oportunidad y sabemos que son personas muy interesantes y muy avesadas en este tipo de temas. Así que, sin más, yo les agradezco. Acá lo veo que está entrando Enrique, hay varios amigos, varios conocidos que se están sumando a este Zoom. No quiero demorarlos y le dejo la palabra a Mauricio para que haga las introducciones del caso. Muchas gracias, Juan. Bueno, efectivamente, como vos dijiste, se nos ocurrió de que podíamos retomar esta Comisión de Seguridad Pública del colegio que tiene unos cuantos años y que estuvo mucho tiempo conducida por Eduardo Fabeluques, y en esas ocasiones se llegó a invitar personajes muy interesantes en los cuales nos hablaban de hechos comparados, nos hablaban de proyectos, lo cual fue muy ilustrativo y de a poco, bueno, un poco por el tiempo que pasa, esta comisión se fue achicando. Lo cierto está en que aprovecho esta ocasión en la cual hacemos un acto conjunto con la Comisión de Derecho Penal, más que nada porque inclusive lo que se va a tratar hoy es un tema que tiene un vínculo absolutamente directo y cercano entre estas dos comisiones. A los integrantes de la Comisión de Derecho Penal, o inclusive cualquier asociado al colegio que le interese, que pueda participar, esta es una comisión que pretende renacer, pretende tener una actividad de acá en más muy productiva, porque la temática en sí que nos convoca es una temática compleja, absolutamente vigente y preocupante. Dentro de esta temática, bueno, la narcocriminalidad y eso afectando el mundo de los negocios, sin duda que es un tema que convoca, es un tema que preocupa y tuvimos la suerte que el colegio nos abría esta posibilidad y que la Comisión de Penal también nos acompañara. Tenemos dos especialistas en esta ocasión, Mariana Hidrogo y Juan Félix Martó, que son gran conocedores de este tema. Me voy a permitir presentarlos. En el caso de Juan Félix, es abogado y doctor en sociología. Es titular de Martó y Abogados y presidente de la Fundación FININT. Es profesor regular de criminología y director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo, Criminalidad Financiera en la Universidad de Buenos Aires. Juan Félix, a través de su fundación, en la cual me ha tocado asistir a buena parte de su trabajo, también es un entusiasta en todas estas cuestiones, fue representante argentino ante el Gafi en su oportunidad, es un gran conocedor del medio tanto local como internacional. En el caso de Mariana Hidrogo, es abogada, especialista en Derecho Penal, licenciada en Ciencias Políticas y profesional certificada en Ética y Compliance. Es especialista en Compliance corporativo, investigaciones de fraude y corrupción, prevención de lavados de activos, inteligencia comercial e investigaciones de soporte a litigio, con casi 30 años de experiencia trabajando en Latinoamérica.
Es socia fundadora y senior del Managing Director de G5 Integritas International en Buenos Aires. Entrenadora de Alliance for Integrity, una iniciativa internacional global apoyada por las Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción. Profesora en cursos de posgrado y especialización profesional en distintas universidades como la UCEMA y la Universidad Católica de Córdoba. Es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, del Comité Ejecutivo del Instituto de Ética y Transparencia de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, AmCham, y de Women in Compliance, red de mujeres que trabajan en compliance en Argentina. Bueno, queda claro que son dos personalidades más que preparadas y sobre todo conocedoras de la temática que nos convoca. Y como pretendemos hacer las cosas muy efectivas y ejecutivas, ya le damos en principio la palabra al doctor Martó para que nos haga un pantallazo de cuál es la situación de la narcocriminalidad en la Argentina. Juan, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias al colegio, por supuesto a las autoridades que organizaron esta actividad y, por supuesto, gracias a todos los que han dado su tiempo para escucharnos. Punto de partida del tema de la narcocriminalidad es que está en el corazón de la problemática de la seguridad en Argentina, con un contorno poco claro en relación a qué lugar ocupa en materia de seguridad. Esencialmente porque carecemos de una evaluación correcta del riesgo que implica la narcocriminalidad o el tráfico ilícito de drogas en la Argentina. El tema de la seguridad como petición de principio para analizarla, por lo menos de lo que a mí me toca, está en el corazón de la política. Cuando hablamos de seguridad estamos hablando de política. La política es esencialmente la capacidad de ofrecer seguridad a otro. No hay relación política posible si en esa relación no está establecido el presupuesto de que hay alguien que está demandando protección y hay otro que tiene capacidad de otorgarla. Esto está en el núcleo de la política. Generalmente pensamos a la política a partir de la idea de fines, a partir de la idea de servicio, en un contexto de la democracia, etcétera, el problema republicano institucional, pero el hecho político esencial es un hecho securitario, concreto. Es decir, es muy importante tener esto como punto de partida. Cada vez que hablamos de amenazas a la seguridad, estamos hablando del corazón de la política. Dicho esto, está claro que en el punto más alto de la intensidad de una amenaza en materia de narcocriminalidad está el punto esencial de cuando actores no estatales, que son los narcos, tienen la capacidad de brindar protección a una porción, a una parte de la ciudadanía, a un grupo de ciudadanos que está demandando justamente el cuidado por parte de otro. Este es el punto de intensidad más alto que puede alcanzar la amenaza de la narcocriminalidad en un país o en una sociedad dada. Este es el punto de partida conceptual con el que yo intento analizar el problema y creo que por primera vez en la Argentina estamos frente a este desafío, donde el problema de la narcocriminalidad o el problema del tráfico ilícito de drogas, que se podría tematizar eventualmente como un problema de salud pública, como un problema de contrabando de objetos o bienes que son prohibidos, hoy ha alcanzado tal dimensión y tal intensidad que está estrictamente localizado en el corazón de lo político. Si no resolvemos este problema, el campo institucional de la Argentina está amenazado de modo directo. Y hay varios indicadores que muestran
que este es un estado embrionario de esta intensidad, pero que tiene la fuerza suficiente para consolidarse. Si no aumentamos las capacidades para que el Estado vuelva a cumplir y cumpla su función primaria de ofrecer protección a la ciudadanía. El panorama no es alentador. En estos últimos años se ha producido la mayor cantidad de cocaína de máxima pureza en toda la historia de la producción, por lo menos en los 3 países que tienen el oligopolio en la producción de cocaína. Estamos hablando de los países andinos. Estamos, después de años de intervención estatal, sobre todo en Colombia, de los Estados Unidos, del propio Estado colombiano, inclusive en Perú, y con algunas particularidades, lo que ha sucedido en Bolivia, bueno, es otro capítulo. Podemos decir que el resultado de toda la política antidroga en territorio de estos países andinos ha permitido llegar a la conclusión de que estamos alcanzando 2.000 toneladas de cocaína de máxima pureza, lo que es un récord histórico en esta materia. En los años 2000, en la primera década de este siglo, hubo alguna baja y a partir de 2015 hubo un relanzamiento en materia de producción de cocaína de máxima pureza tremendo. Esto implica esencialmente 2 cosas. Por supuesto, abastecimiento directo a los mercados consolidados de consumo de cocaína, básicamente los Estados Unidos y Europa, pero también gran posibilidad de derrame para consolidar mercados incipientes en la región, entre los que está la Argentina. Argentina ha aumentado la tasa de prevalencia de consumo de cocaína a 2 puntos y pico, después de siempre estar oscilando en 1, 1,5. Entonces estamos en un alza de la tasa de prevalencia de cocaína, creando, como digo, un mercado incipiente en esta materia en el plano estricto del consumo de cocaína. No estamos mejor en una droga importante en términos de consumo como es la marihuana, enormes cantidades de excedente de producción en nuestro vecino Paraguay, que es un productor significativo, disputa el segundo lugar junto con Colombia después de México, produciendo más de 60.000 toneladas de marihuana que entran de modo muy directo y muy fácil en un mercado de consumo regional, entre los cuales está la Argentina. Entonces, tenemos este problema que es la consolidación de un tráfico y de un mercado de consumo de este tipo de drogas, esencialmente. Hay más que decir sobre las pastillas o las drogas sintéticas, pero ya mirando estas 2 drogas de consumo tradicional, estamos enfrentando un alza y un contexto regional que es negativo, porque hay excedente en la producción de cocaína y marihuana, como acabo de decir. Entonces, de nuevo el punto de partida, digamos, un mapa de riesgos se torna esencial en la Argentina de hoy porque es el que determina cuál es el tipo de impacto que este tipo de problemática produce en la Argentina. La primera señal de este último tiempo que nos convoca a todos, por supuesto, desde el mundo, desde el campo profesional, desde el campo académico, desde el campo de la política pública, por supuesto, también, es que estamos asistiendo a un alza en los índices de violencia en determinados lugares del país, esencialmente la provincia de Santa Fe y Rosario en particular, donde estamos asociando algo que antes no estaba directamente asociado, que era tráfico ilícito de estupefacientes con violencia. Entonces eso nos confunde en principio con relación al
a la dimensión del problema y cuáles son los objetivos. ¿Qué nos preocupa? ¿Que haya más consumo? ¿Que haya menos consumo? ¿O que haya más o menos violencia? Esto es decisivo porque con los pocos recursos que tiene el Estado tiene que consolidar una decisión estratégica en este ámbito de la realidad argentina que nos muestra desolación en el plano de la toma de posición estatal. O sea, no podemos confundir necesariamente el impacto, es decir, si no tenemos claro cuál es el impacto, cómo medimos el impacto del narcotráfico en la Argentina, difícilmente podamos actuar eficazmente sobre él. Lo que aparece a priori, sorpresivamente, y que nos preocupa y nos convoca, es tasas de homicidio en alza en, por lo menos, la provincia de Santa Fe, directamente vinculada por estudios concretos que están haciendo los fiscales, que vinculan los episodios de las muertes violentas con prácticas de tráfico de drogas. Entonces, ¿es posible convivir con una sociedad en la que se consume más estupefacientes ilícitos? ¿Es posible convivir con una sociedad en donde está presente ese mismo episodio más una serie de violencias determinadas asociadas a esta cadena de comercialización ilícita? Y claro está, después viene algo que está fuera de la escena y que es motivo de la reunión de hoy, posiblemente Mariana tenga cosas más relevantes que decir que yo, es cuál es el impacto que tiene en el mundo de la empresa, en el mundo de la producción, en el mundo del comercio, porque eventualmente aparece también como un tema que estaba disociado en la Argentina, por lo menos desde mi perspectiva o desde lo que conozco de aquellos que están estudiando este tema desde hace mucho tiempo. En este tema en particular, tengo un interrogante más bien para dejarle a Mariana, y por supuesto a ustedes, no conozco la asociación directa que hay entre estos episodios, mayor consumo de drogas, mayor violencia y impacto en el mundo de la industria. ¿Por qué? Porque eventualmente ahí también hay que definir cuál es la industria que puede ser afectada por este tipo de situación que es una amenaza a la seguridad. Hay países atravesados de cabo a rabo por el problema del narcotráfico, como es México, y sin embargo tiene industrias protegidas, donde los capitales pueden afincarse con toda tranquilidad porque el Estado les garantiza protección directa a la inversión y a la vida física de sus directivos. Entonces ahí la relación se complejiza. Si hay industria protegida, es posible que también podamos convivir con un país que produce más o tiene excedentes en determinadas áreas protegidas. Va de suyo que la industria que no está protegida, las pymes, aquellas que no tienen una capacidad de influencia directa en el plano estratégico del Estado, por lo menos como influencia, están a la merced del narcotráfico directo porque, claro, están constantemente demandando protección del Estado para cuidar su producción media o, digamos, su pequeña producción. La experiencia reciente que tengo de trabajar en África, donde está Al-Qaeda creciendo paulatinamente, es que también hay inversiones protegidas. Vos conocés muy bien, Mauricio, hay firmas que explotan el petróleo en África, que sufren, por supuesto, del secuestro de Al-Qaeda de sus directivos, y por determinadas políticas muy consistentes con relación a la inversión de estas empresas, Total puede seguir planificando su intervención en los recursos extractivos en el territorio africano, aún frente al alza más intensa todavía que el narcotráfico, como es Al-Qaeda.
Ahora, el resto de las empresas no protegidas claramente quedan a la merced, como principio, de esta nueva realidad, de este tipo de amenazas. Dicho esto, digamos, mis colegas que están nucleados en el Centro de Estudios de la UBA sobre seguridad hemisférica, me toca dirigir, y que hemos hecho muy buenas reuniones juntando a académicos, a fiscales, a políticos de distintas extracciones, considerando que este es un problema preideológico. De nuevo, estamos frente a un tema de seguridad y de política, es preideológico. Cuando perdemos de vista esta condición preideológica de la amenaza a la seguridad, es que nos empantanamos como solemos hacernos en Argentina, que somos, tenemos visiones facciosas de este problema. Este es un problema preideológico. La situación es crítica porque lo que hemos percibido es, por supuesto, nos hemos permitido desmantelar de modo directo, casi podríamos decir que es una muerte donde no va a haber ninguna resurrección de nuestros servicios de inteligencia. Argentina, en momentos donde hay una amenaza tan intensa a la seguridad, se ha permitido, no como causa directa de un gobierno, sino de un proceso paulatino, se ha desmantelado nuestros servicios de inteligencia que deberían, en el marco del sistema de inteligencia nacional, estar orientados a dar cuenta de este tipo de amenazas. Estamos en una situación muy crítica en esto. Ejemplo de ello es que el progresismo ha tratado de vender la idea de que a los servicios de inteligencia hay que sacarle los recursos reservados para que no hagan operaciones encubiertas. Eso es una cosa delirante, propia de un progresismo distorsionado. Le hemos prohibido que tengan vínculo con los procesos judiciales por temor a la intervención, a la corrupción, cuando lo que hay que hacer es establecer nuevos protocolos de actuación, no privar a nuestros servicios de inteligencia de conocer las particularidades de las causas penales en donde estamos investigando, los jueces y los fiscales están investigando el narcotráfico. O sea, grandes problemas, y hay una serie de otras vulnerabilidades tremendas en nuestros servicios de inteligencia. En materia de policial, hemos visto, digamos, que tenemos una policía muy mal paga, con muy pocos recursos, con una crisis de recursos materiales tremendo, sobre todo en las zonas afectadas, y sin capacitación para intervenir en estos problemas. Esto es lo que llega de todas las provincias de modo directo. Cuando hemos tratado de ver si, digamos, el narcomenudeo es una atribución provincial o no, para mí es una discusión académica, si tiene que intervenir la policía provincial o la policía federal. Es decir, en su caso, lo lógico en la restitución de la oferta de seguridad es que tengan que intervenir las dos de modo coordinado. Pero, digamos, hemos hecho unas leyes que no tienen aplicación práctica porque las policías provinciales no tienen los recursos para afrontar este desafío. En materia de justicia y de investigación, por supuesto que es el territorio de todos ustedes, de los penalistas. Sabemos la dificultad que tienen nuestros fiscales y nuestros jueces para llevar adelante procesos más complejos que lo que sea el simple consumo de alguna de estas drogas. Cuando encontramos una estructura mínimamente organizada, vemos la dificultad de penetrar. Carecemos de un servicio de inteligencia apto para penetrar y entrar en el corazón, y sobre todo para conocer lo que más nos interesa, una forma inventiva de combatir el narcotráfico, que es entrar por el sector de las finanzas y de la empresa de este negocio ilícito. En este punto, la unidad de información financiera durante mucho tiempo ha estado distraída de la peor manera, porque ha sido utilizada sin distinción de ideologías para combatir, perturbar, molestar, incomodar, perseguir al enemigo político de turno. En nombre, vaya a saber de cuál principio, en algún caso de la lucha contra la corrupción, en otro de la lucha contra la competencia desleal, contra la empresa. Se han usado muchos subterfugios, pero la UIF ha sido distraída de
el cuidado de esta lucha, de la atención a esta lucha que es la que hoy nos está convocando. Entonces ahí tenemos un problema crítico, no estoy hablando siquiera de esta última administración, que esta última administración está dedicada a ver cómo no nos va tan mal en el Gafi. Pero estoy hablando de que paulatinamente la Unidad de Información Financiera ha distraído estructuralmente sus recursos para combates que son completamente facciosos e ilegítimos. Entonces ahí tenemos una serie de cuestiones que decantan, por supuesto, en la carencia, la falta, la completa desorientación del poder político más importante, del poder político más relevante, del núcleo del poder político, donde los países que han llegado al punto de partida que acabo de señalar, en el entendimiento de que una amenaza no estatal como el narcotráfico amenaza el corazón de la política, da protección, tiene la capacidad de proteger a los ciudadanos, hace política en el sentido más claro, más pristino, más original de la palabra política. Cuando el núcleo central del Estado pierde esta referencia, obviamente nadie toma decisiones. La Argentina nuevamente tiene estas características excepcionales, un país con una tradición presidencialista, ¿qué hace? Rompe la presidencia. En este último invento político que se hizo, se rompió la presidencia. El canal, el vector de toma de decisiones, que ha sido el canal que ha tenido los Estados Unidos cuando tomaron este problema. Estados Unidos, después de la emergencia de los carteles de Pablo Escobar y etcétera, de los carteles de Cali y de los carteles que conocimos a fines de la década del 80, del 90, el presidente de la Nación tomó cartas en el asunto, dictando decretos directos, identificando con nombre y apellido los narcos a los que había que combatir, desde la privación de la libertad hasta, por supuesto, el desmantelamiento de todas las inversiones en territorio americano. Entonces, en este punto, y cierro, porque ya te vi la cara, Mauricio, de que estoy robando el tiempo preciado de Mariana, estamos en un problema crítico porque cuando uno le traslada cualquier, desde el ámbito académico, el ámbito profesional, desde el ámbito que puede ser el colegio, desde cualquiera de los ámbitos que han estado interesados en esta problemática, esto llega como un reclamo coyuntural, digamos, que no alcanza a ser comprendido como un problema estrictamente político. Esta es la tarea, tenemos que, por delante, rápidamente que reconstruir todos los que podemos crear un network profesional de trabajo para intercambiar información, que la sociedad civil argentina pueda, con ayuda de algunos actores estatales sanos, por supuesto que los hay, y reconstruir un verdadero mapa de riesgos donde podamos diferenciar estos canales. Nos interesa el consumo, nos interesa la violencia, podemos convivir con ambos, hasta qué punto, o nos interesa proteger a la industria, de una determinada industria, de este flagelo, de esta amenaza. Esta es la situación en la que estamos. Después hay más detalles para dar, si hay algún interés en este punto. Perdón por haberme pasado unos minutos. Algunas preguntas puntuales, que frente al panorama muy desalentador que nos has dicho, aparecen así noticias en las cuales también alarman. ¿Qué influencia tendría en Argentina, por ejemplo, la sociedad del Comando Capital con la mafia calabresa, que eventualmente está asociándose en Brasil para justamente el tráfico de cocaína por la hidrovía? ¿Qué se sabe de esto? ¿Hasta qué punto existe efectivamente este riesgo? ¿Y qué se sabe de que el Estado estuviera efectuando para combatirlo o para prevenirlo? Mira, esta posible alianza surge de la intervención de algunos jueces, particularmente brasileños, que han descubierto algunos nodos de comunicación entre la mafia italiana y el primer comando de la capital. Verdaderamente hay algunos puntos, yo no puedo verdaderamente decir cuál es la dimensión del problema. Lo que sí puedo dar fe es, y ahora te digo por qué puedo dar fe,
es que el primer comando de la capital es el nuevo modelo de cartelización de drogas en nuestra región. Posiblemente el cartel más importante que tenemos en la región. Domina en gran medida el puerto de Santos, que es el puerto de salida de la cocaína, como vos sabés, a Guinea-Bissau, que es el que lleva la droga a Europa. Lo vi desde, digamos, África y lo vi desde el puerto de Santos, digamos. Conozco, tengo gente trabajando en esa problemática, el crecimiento del primer comando de la capital es enorme. Pero particularmente lo que vi cuando hice la primera evaluación nacional de riesgos de Paraguay en materia de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, es que el primer comando de la capital se había adueñado de la ruta de la cocaína boliviana que va por territorio paraguayo y sube a Brasil. O sea, se territorializó de modo ostensible en la calle de Pedro Juan Caballero, penetrando, por supuesto, varios estamentos del poder político paraguayo. Esto es un hecho consagrado. O sea, acá, a la vuelta de la esquina, el primer comando de la capital ya hizo base. Eso no tengas duda. Y es una amenaza directa, como dije, en un mercado incipiente que tiene capacidad de ser penetrado rápidamente, como es el argentino. Juan, Argentina no se caracteriza por tener políticas públicas firmes y perdurables. Tenemos que remontarnos a muchos años para, por ejemplo, hablar de la escuela pública, el servicio militar o el Mercosur, que posiblemente haya sido la última política pública que se mantiene y que es confirmada, no importa qué sector político. ¿Cómo vos ves, en función de tu experiencia internacional, que debería ser la política pública para este combate, para esta prevención? Vos mencionaste hace un rato la información financiera, en la cual todos los que estamos en el medio penal, estamos cercanos a ella, vemos buena parte de lo que vos has dicho sobre cómo se maneja con intereses muy particulares y sobre todo con muy poca efectividad, porque cuando tenemos que analizar los informes de la UIF dentro de un proceso, vemos que son continuos dictámenes que van de lo contable a lo jurídico, pero que justamente el organismo que debe ser el más especializado en esta temática no termina con conclusiones efectivas, no termina con aportes concretos. Se está hablando de una reforma también de la UIF. ¿Tenés algún comentario para hacer respecto de una comparación con una política pública eficiente y eventualmente esto que es lo más cercano, que es la reforma de la UIF? Mirá, Mauricio, hemos tomado, ahí tenemos influencia nosotros los abogados, ¿no? Creo una mala influencia. Hemos llegado a un estado de la cobardía del legalismo, porque nos hemos ocupado de sancionar leyes que en verdad una ley que no tenga el poder político atrás y el convencimiento de que la ley es un instrumento de acción política, nos ha llevado a que en esta materia, que es la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, estamos trabajando siempre en función de una demanda normativa de la comunidad internacional. Un país que perdió también la definición de sus intereses nacionales, porque adherirse a la política global pareciera ser una condición necesaria para estar en el mundo. Eso nadie tiene nada que decir. Ahora, los países que construyeron este sistema, dicho sea los Estados Unidos y otros países poderosos, partieron de la construcción de un sistema global en función de sus intereses nacionales. Entonces, acá estamos frente a una pérdida de norte argentino, pero también a una pérdida de norte de este globalismo liberal superficial que es el Gafi. No quiero dejar de mencionar esto. Entonces, las autoridades o todas las autoridades que trabajan en nuestro campo están a la merced de lo que dicta el Gafi. Entonces, en vez de tomar los insumos que pueden salir de esta charla, de una evaluación de riesgo como acaba de hacer la UIF, y entender que los
recursos que tenemos, materiales, humanos, que los hay, y en algunos casos recursos humanos hay buenos, hay que orientarlos a dar este tipo de combate. Vamos a luchar y poner toda la carne del asador a luchar contra los narcos, no a luchar contra la corrupción del partido político de enfrente. Para eso están los jueces, los fiscales, hay otras instituciones. Entonces, es muy importante que la UIF deje de querellar. Es urgente que la UIF deje de querellar porque ha sido el instrumento que inventó Cristina Fernández de Kirchner para perseguir al Grupo Clarín hace mucho tiempo. Vos lo conocés perfectamente el tema. Lo conocemos perfectamente. Y después el otro gobierno lo usó en el mismo sentido, con otro objetivo. Hay que dejar de querellar. La UIF no es un organismo que hay que reconvertirlo y sumarlo al Sistema Nacional de Inteligencia. Nuevo, hay que crear un nuevo sistema que está muerto. Este sistema está muerto. Hay que crear que la UIF forme parte de un sistema de inteligencia nacional porque es un proveedor de inteligencia financiera muy importante. Juan, y por último, sí. Que sea y trabaje mucho más cerca de los jueces en la provisión de la estrategia de la investigación criminal y no teniendo otros objetivos que son facciosos. Juan, en los proyectos de reforma de la UIF, ¿ves algo que vaya en ese sentido que acabas de señalar? Mira, lo que conozco es que la UIF está reformando la ley de financiación del terrorismo, adecuando el tipo penal, esencialmente, a requerimientos de la comunidad internacional. Tenemos un tipo penal que todavía no alcanza a consolidarse. Me parece que sería una buena oportunidad, ojalá que podamos influenciar de acá en lo que queda del año, del otro año que viene la evaluación de Gafi, para mostrar que hay otras contribuciones que podemos hacer en materia de producción de inteligencia, de compartimentación de la información de inteligencia entre actores estatales y, por supuesto, mostrar la interrelación ya directa en el plano de la investigación fáctica entre terrorismo y crimen organizado, porque los actores terroristas hoy, su principal fuente de financiamiento proviene del narcotráfico, entre otros negocios ilícitos. Entonces la ley tiene que romper estos compartimentos estancos con los que pensamos hace 20 años estos problemas, que decían, bueno, por un lado el crimen organizado, por otro lado el terrorismo. No, acá hay que encontrar, hay que tener legislación mucho más inventiva con el respaldo de una evaluación nacional de riesgos que nos muestre estos problemas. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Mariana, deseosos de escucharte. Gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias Mauricio por la convocatoria, gracias Juan del CEL por la convocatoria, y me toca seguir a Juan Félix en lo que dijo. Por supuesto tenemos una visión muy compartida. Yo traje una pequeña presentación, que si les parece la voy a compartir, solo a los efectos de que yo tengo muy mala memoria, y por ahí hay algún dato, y creo que por ahí les puede servir más eso que el resto de las cosas. Así que aguárdenme un segundo y abrimos. ¿Ven ustedes? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, un poco a mí me toca ver como la contracara, ¿no? O sea, cómo impacta la narcocriminalidad, todo lo que contaba Félix, o Juan Félix, en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas. Mi experiencia es básicamente en el sector privado, y por supuesto que hay un impacto grande, desde muchos lugares. Lo primero que les traje es esto, ¿no? Hace muy poquito, seguramente algunos de ustedes lo habrán leído, Hugo Alconada Mon y otro periodista de Los Santos hicieron una investigación muy grande que empezaron a publicar en La Nación, que es justamente sobre el narcotráfico en Rosario, ¿no? Entonces, les traigo algunas imágenes, porque por ahí uno habla de narcotráfico, dice que la tasa de homicidios, pero cuando uno ve las cosas es como, me parece que tomamos como otra dimensión. Del 2014 a esta parte tenemos casi 2.000 homicidios, casi 1.900 homicidios, solo en la zona de Rosario. Pero lo interesante no es solo esto, ¿no? Acá cada puntito rojo es un homicidio registrado. Fíjense esto, esta es la tasa de crecimiento, esta es la tasa de homicidios de Rosario y la comparativa con la tasa de homicidios en el país, ¿no? O sea, está pasando un fenómeno importante
particularmente en Santa Fe y particularmente con epicentro en Rosario. Entonces fíjense la diferencia en la estadística. Homicidios existen en el país y tiene una tasa relativamente estable, digamos, a lo largo del tiempo. Fíjense, incluso disminuyendo, pero en el caso de Rosario notamos un aumento mucho más importante. Pero, y acá es el punto, ¿por qué traje yo esto? Porque el narcotráfico, por supuesto que tiene que ver con la producción de droga, tiene que ver con la comercialización de droga, pero es que el narcotráfico no es posible si no interviene también el sector privado, ¿sí? Entonces, lo que me gustó de la investigación que leí la vez pasada de Hugo Alconada Mon, es que él dice, bueno, el narcotráfico tiene 5 dimensiones, ¿no? Una dimensión criminal, que tiene que ver con cómo es la maniobra en sí, el tipo de delito, una maniobra institucional, una dimensión institucional, perdón, que tiene que ver con cómo se comportan las instituciones diferentes, la policía, la justicia, etcétera, frente a este fenómeno, una dimensión social, que qué es lo que nos pasa como sociedad, cómo reaccionamos frente a esto, cómo algunos sectores están siendo cooptados, por qué está pasando esto, y hay una dimensión, perdón, que es financiera, y acá es donde entra, en realidad, a jugar lo que es sector privado. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad si uno tiende a pensar que el narcotráfico es solo algo que hace un grupo de delincuentes, ya que llamamos narcotraficantes, que lo que hacen es producen droga y la venden, y creemos que eso se asocia a la venta en los barrios carenciados, o el uso de cierta mano de obra que está siendo explotada por falta de otros recursos, y se utiliza para la venta, me parece que nos estamos equivocando mucho, ¿sí? El narcotráfico es posible en la medida en la que intervienen también sectores del sector, digamos, actores del sector privado. Primero es un negocio muy grande, solo el negocio del narcotráfico en Rosario se estima que mueve unos 9 millones de dólares al mes en la provincia, en Santa Fe, y que genera ganancias por unos 5 millones de dólares. Estas son todas cifras estimadas por la Universidad Nacional de Rosario, que acá incorporan dentro de la investigación, ¿no? Ese dinero, para que después pueda ser utilizado, necesita ser lavado, transformado, y efectivamente, digamos, sus beneficiarios lo pueden utilizar. Esto se hace a través de las famosas maniobras de lavado de dinero, con lo cual, en la intervención de los distintos eslabones, intervienen distintos actores que son compañías, son empresas, son actores del sector privado. Fundamentalmente financieras, pero también inmobiliarias, porque la principal inversión que tenemos, o una de las principales inversiones que tenemos en Argentina, es de naturaleza inmobiliaria, las constructoras que justamente contribuyen a esto, las mutuales, y hay muchas otras más, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué el narcotráfico impactaría al sector privado? Bueno, porque en realidad usa en parte al sector privado. Entonces, hay una parte de las empresas nuestras en nuestro país que voluntaria o involuntariamente están participando de este negocio. Y por eso también esto es posible. Entonces, yo rescato lo que decía mi colega Juan, sobre, digamos, la postura y la necesidad de una política para combatir desde el Estado, una política de seguridad, una política desde el punto de vista normativo, pero también hay muchas cosas que desde el sector privado se podrían hacer, ¿sí? Entonces, este es un poco el mapa. Yo acá les quise traer esto porque también me pareció bastante ejemplificador, ¿no? Este es un mapa de relaciones que construyen también en esta investigación. Entonces tenemos a nuestra derecha, digamos, lo que sería el clan de los monos, el famoso clan de los monos, que seguramente habrán ustedes escuchado. Después está el clan Alvarado, que es otro clan muy importante que maneja el tema del narcotráfico. Y fíjense los distintos sectores y las relaciones que construyen. Tienen vínculos con policía, con el poder ejecutivo local, con el poder legislativo, con el sector privado y con el poder judicial. Si no existe toda esta trama de relaciones, no existe narcotráfico, ¿sí? No se puede instalar y el negocio no crece. Todos estos eslabones son posibles. Yo hoy me voy a sentar solo a mirar esto, que es sector privado, pero fíjense que está todo lo demás. Ahora, el sector privado es un eslabón ineludible. Bueno, nada, simplemente esto, cuando hablamos de narcocriminalidad, en realidad hay varios delitos que se relacionan también con el narcotráfico en general, que tiene que ver, por supuesto, con la producción y el transporte y la venta de las drogas, que fue lo que estuvimos hablando recién, pero después, por supuesto, todas las maniobras de lavado de dinero, porque si ese dinero producido, sucio, después no se puede utilizar en el mercado, a nadie le sirve, con lo cual el lavado es ineludible, ¿sí? Es el segundo eslabón de todo esto. Está el cibercrimen, porque digamos, hay mucho de todo esto que contribuye.
está el contrabando que no es que esté directamente vinculado al tema narcotráfico, sino que además el contexto en el que nosotros vivimos, donde hay muchas cuestiones de contrabando, donde hay fuga de divisas, donde hay evasión impositiva, son contextos que además son muy proclives a que este tipo de maniobras anclen, ¿sí? Porque es un contexto bastante más confuso. Y por supuesto los temas de trata de personas, porque se utilizan precisamente para el negocio puntualmente del narco. Entonces, narcocriminalidad es como un aspecto amplio. Yo quería traer acá, porque, digamos, nosotros los que trabajamos en compliance, en realidad es como que vemos un prisma, ¿no? O sea, es como que vemos el fenómeno del narcotráfico, lo vemos desde nuestro prisma, que es, bueno, a ver, desde el sector privado, desde la autorregulación, qué cosas podemos ver. Y cuando nos ponemos del otro lado y empezamos a ver, bueno, ¿qué otras imágenes nos devuelven otras personas que están estudiando este fenómeno? Hay reportes en donde principalmente nos dicen, bueno, Argentina tiene 2 grandes desafíos. Este es un reporte que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos, principalmente el Buró Internacional de Narcóticos y de cuestiones de law enforcement. Es un reporte de este año, y lo que dice es Argentina en sí mismo tiene 2 grandes desafíos. Los temas del lavado de dinero, justamente por el tema del narcotráfico y el crimen organizado, y los temas de corrupción, ¿no? Que en definitiva también van de la mano del lavado de dinero, porque la corrupción, de vuelta, genera un dinero que si no se puede volcar de nuevo en el mercado, no puede ser utilizado. Entonces, ya vamos teniendo como distintos indicadores que podemos mirar, en donde vemos que hay algo que podemos hacer, hay algo que tenemos que hacer. Acá les traje un ranking solamente de riesgos, que tienen que ver con riesgos vinculados al lavado de dinero y al terrorismo en la región. De Argentina no había datos puntualmente, pero sí vemos lo de la región. Vamos, por los colores es relativamente fácil de ver, los niveles que tenemos de riesgos por falta de transparencia financiera y por una falta de involucramiento institucional, que son en parte las cosas que decía Juan Félix también, antes que yo. Si miramos el mundo, y miramos los que estamos por fuera o por debajo del promedio de riesgo, fíjense el mapa cómo se corta, ¿no? Parece que hubiera un hemisferio, claramente hay como 2 lugares distintos en el mundo. Nosotros, aunque no reportamos estadística en este informe, fíjense que no nos alejamos del promedio de la región, ¿no? Y un poco lo que yo quería traerles acá es, bueno, el sector privado, tal como yo lo veo, el sector privado es un eslabón necesario para que el narcotráfico exista, ¿sí? Ahora, hay 2 cuestiones. Hay sector privado que es cómplice de esto, y hay sector privado que, digamos, incautamente termina siendo abarcado por el narcotráfico, ¿sí? Entonces, para los que son cómplices en esto hay poca cosa que uno pueda hacer del lado del compliance, y ahí, digamos, es básicamente la justicia la que tiene que actuar. Ahora, para todos aquellos otros actores del sector privado que en realidad incautamente terminan formando parte de esto, o digamos que no completamente alertados forman parte de esto, yo creo que hay por lo menos 5 herramientas del lado del compliance, en donde si uno pone el ojo y pone el control, efectivamente puede prevenirse de quedar involucrado en esta situación. El primero tiene que ver con el conozca a su cliente. Y el conozca a su cliente no es algo que solamente tienen que hacer los bancos, o las entidades financieras, o los sujetos obligados a reportar por la web. El conozca a su cliente hoy por hoy es básico para todas las empresas que trabajan en el sector privado. Porque hoy somos responsables por toda la cadena de valor, e incluso por las acciones de nuestros clientes. Y porque si además alguno de nuestros clientes está involucrado en narcotráfico y yo no lo sabía, yo también voy a terminar involucrada como compañía en ese tipo de investigación. Entonces, conocer al cliente no es solamente identificarlo y pedirle un documento, es realmente tener idea de quiénes son. No es solo conocer la identidad, no es saber si realmente existen donde existen, si ese domicilio existe, si la actividad a la que se dedican es efectivamente la actividad a la que están, qué reputación tienen en el mercado, qué hicieron antes de trabajar con nosotros, qué están haciendo en este momento. Conocer al cliente no solo es una herramienta clave, sino que en realidad es lo que permite a los que estamos en el sector privado conocer dónde nos estamos metiendo. Este es la primer valla, ¿sí? Y este es el primer punto que uno podría utilizar. Por supuesto que hay sanciones para los que son sujetos obligados porque no cumplen con los procedimientos y con los requisitos. Yo simplemente digo, más allá de los sujetos obligados, que tienen la obligación de tener identificación del cliente,
todo el mundo dentro del sector privado tendría que hoy trabajar proactivamente e incorporar la política de conocer con quién está trabajando, quién es su cliente. La segunda herramienta que me parece fundamental es identificar el beneficiario final. Y sobre este tema se ha hablado, creo yo, muchas veces, en compliance se discute muchísimo. El beneficiario final es la persona que está detrás de las estructuras. Muchas veces las estructuras, y sobre todo las que son proclives a lo que es el lavado de activos, o el lavado de dinero, se compone de muchos eslabones. Y usualmente una compañía, uno se enfrenta, no frente a una persona física, sino normalmente contra una compañía, una persona jurídica, y esa persona jurídica, sus dueños son otras personas jurídicas, y así nos van llevando en distintos eslabones, personas jurídicas en distintas jurisdicciones. A veces es muy difícil realmente entender quién es el dueño de la estructura con la que estoy lidiando. El dueño final es el que se conoce como beneficiario final. Y lamentablemente esa es una discusión que no es que se produce en Argentina, se produce en el mundo, porque la legislación en términos de identificación del beneficiario final todavía es relativamente endeble, y la transparencia de conocer, o la publicidad de los beneficiarios finales, es casi, diría yo, un evento casi inaudito prácticamente a nivel mundial. Pero fíjense que les traje acá, Argentina es el tercer país del mundo con mayor cantidad de beneficiarios finales de firmas offshore en los Pandora Papers, ¿no? Que esta es otra investigación que hicieron un grupo de periodistas a nivel mundial. No es casual esto. Por supuesto que en Argentina el beneficiario final, el ocultamiento del beneficiario final va no solamente de la mano del narcotráfico, va de la mano de la evasión impositiva, va de la mano de la corrupción, pero también porque esto es posible, es que el narcotráfico también permite, porque justamente utiliza las mismas herramientas. Entonces, me parece a mí que cuando uno lidia, o cuando uno negocia en el mundo privado, procurar conocer quién es el beneficiario final de aquella otra compañía con la que estoy o vendiendo o estoy sumando como proveedor, es una herramienta fundamental, ¿sí? Porque me ayuda a entender realmente en qué mundo estoy. Si yo les traigo acá, entonces son estadísticas mundiales, pero fíjense, las jurisdicciones que tienen identificación o legislación para identificación del beneficiario final, tenemos varias, pero una gran parte del mundo todavía no tiene una legislación, y no tiene una legislación suficiente. Y en esto ya no voy solo con países enteros, porque por ejemplo en Estados Unidos está todo pintado en el mapa de la derecha como un país que tiene identificación de beneficiario final para el caso de los trusts. Pero hay muchos estados dentro de Estados Unidos que no tienen publicación de esa información. Y entonces la información de beneficiario final en muchos de estos países que están pintados en celeste es simplemente de conocimiento de las instituciones, de algunas instituciones del Estado, ¿sí? Esto es necesario que sea transparente también para las personas en el sector privado que trabajan y que tratan de conocer con quiénes están lidiando, ¿sí? Entonces, primer punto, conocer al cliente. Segundo, identificar los beneficiarios finales. Tercero, utilicemos la verificación de las listas de observancia. A mí todavía me parece inaudito cuando me cruzo con compañías que me dicen, no sé cuáles son, yo cruzo contra la lista de la UIF, yo cruzo contra lo que me dice el Banco Central, yo en realidad miro, tiro un reporte crediticio para ver quiénes son. Señoras y señores, o sea, las listas de observancia son más de 1000 listas, elaboradas por distintas agencias gubernamentales en el mundo, que designan desde narcotraficantes, gente involucrada en fraude, corrupción y muchos otros delitos, les diría que de los delitos más complicados. No utilizar un cruce contra las listas de observancia locales, internacionales, hoy me parece exponerse a un riesgo enorme y ridículo, porque en realidad las listas son gratuitas, están disponibles en internet, hay proveedores que las sintetizan, y uno se asocia a esos proveedores y lo puede hacer. O sea, es ridículo no hacerlo. Cuando este año pasó lo que pasó con el avión venezolano de tripulantes iraníes, y más allá de los trasfondos políticos, se puso muy en boga esta cuestión de las listas, porque este era un avión que estaba en las listas OFAC, en las famosas listas OFAC. Y yo lo que no podía creer era cómo todavía existe tanto desconocimiento respecto a estas listas. O sea, hoy por hoy todas las compañías en Argentina y en el mundo hace años que lo hacen, en el mundo más desarrollado, los países europeos, las empresas americanas, todos cruzan contra listas, no solo los sujetos obligados, todas las compañías. Entonces,
¿esto qué nos permite? Cuando cruzamos con estas listas, identificamos rápidamente aquellos que ya fueron identificados en otra jurisdicción como vinculados al narcotráfico, o vinculados al terrorismo. Y esto nos permite ir descartando más rápidamente. Entonces, cruce contra listas, tercera herramienta que podemos utilizar, está al alcance de todo el mundo, y esto es algo que puede implementarse ya. Due diligence. Y parece como un cuento antiguo, pero es que el due diligence significa conocer y hacer nuestra diligencia, hacer nuestro esfuerzo por saber y entender quiénes son. Yo acá les puse porque las cosas no siempre son lo que parecen, casi nunca las cosas son lo que parecen, ¿sí? Sobre todo en el mundo de los negocios. Entonces, yo miro esta rana acá tan bonita, y en realidad, si la miran bien de cerca, no es una rana, son 5 personas distintas, ¿sí? Están maquilladas y puestas en esa posición. Pero es que la realidad es así. Por supuesto que a mí me toca ver, porque yo me dedico, es como la gente que se dedica a vender taladros, todo lo que vemos son tornillos, y por ahí es cierto, y es el sesgo profesional que me toca ver, pero es que nunca, muy rara vez me pasa que en un due diligence no aparecen cosas que son de relevancia, no aparecen banderas de riesgo en donde realmente no se habían visto a simple vista. El due diligence tiene que hacerse respecto de los terceros relevantes en una compañía. Terceros relevantes son todos aquellos que no son ni el cliente ni la propia compañía, ¿sí? Entonces tenemos los proveedores, los terceros con los que lidiamos, por ahí donamos agencias, donamos a ONGs, bueno, todos estos son terceros, ¿sí? Terceros relevantes. Conocer quiénes son es fundamental. En los procesos de fusiones y adquisiciones, hacer un buen due diligence es fundamental. Y esto no es un tema de que lo exija la ley, esto es una política de compliance, pero es que lo que nos va a hacer es permitir curarnos en salud. ¿Qué tenemos que mirar en un due diligence? Porque también me pasa esto, que muchas compañías dicen, bueno, nosotros hacemos un due diligence, y le piden una copia del estatuto, un informe crediticio. Hay muchos tipos de due diligence. El que nos va a salvar de los temas de narcotráfico tiene que entender cuáles son los antecedentes de esta persona jurídica con la que nos estamos vinculando, qué reputación tiene en el mercado, qué expertise tiene, y ver si el expertise al que se dedica es efectivamente, por ejemplo, la razón por la que nos estamos vinculando, si son nuestros proveedores de X actividad, efectivamente que se dediquen a esto y no se dediquen a otra cosa, y si tiene vínculos de riesgo. ¿Qué son vínculos de riesgo? Bueno, vínculos con PEPs, vínculos con sector público, vínculos con narcotráfico. Ahí es donde nos va a salir efectivamente dónde estamos y cuál es nuestro riesgo real. Entonces, cuarto punto, due diligence activo, ¿sí? Y el otro punto que me parece muy importante para sector privado, particularmente vinculado al narcotráfico, es este tema, que es el control de varios aspectos. Donaciones, por un lado, donaciones que reciba, donaciones que haga. Aportes, en el caso, por ejemplo, de las ONGs, fundamental. Digamos, nosotros recibimos por ahí donaciones, las ONGs pueden recibir donaciones o pueden recibir aportes de socios, qué tipo de aportes son, qué origen tienen. Los patrocinios que se hacen, los auspicios que se hacen, y en el caso de las empresas particularmente, todas las acciones de responsabilidad social empresaria. ¿Por qué lo digo así? Porque generalmente bajo ese rubro aparecen muchas actividades de las distintas compañías en donde se vinculan con compañías de tercer sector, otras compañías, otros sujetos. Esos son lugares de riesgo. No significa que todas las acciones de responsabilidad social empresaria sean acciones dedicadas al narcotráfico, ni muchísimo menos, por supuesto que no. Pero es que en esos lugares son lugares de alto riesgo, ¿sí? El control del origen de donaciones, el control del origen de los aportes, a dónde van nuestros fondos cuando patrocinamos o cuando brindamos auspicio, a dónde van cuando hacemos acciones de responsabilidad social, ahí es donde hay que poner el ojo. Yo acá les traje este caso, que es un caso que ya súper conocido para todos, que es el caso de la Iglesia Universal, que se llama Iglesia Universal del Pueblo de Dios, o el Reino de Dios. Empezó en Brasil, estuvo también investigada en Argentina, pero esto es un caso de tercer sector. La gran parte de los casos del sector privado no aparecen acá, ¿sí? Pero el problema es que cuando las compañías empiezan a actuar, el riesgo estaba ahí pero no lo vimos, y el problema aparece más adelante. Para cuando aparece ya todo esto ya ocurrió, y ya todo esto, digamos, ya los fondos fueron puestos, ya las donaciones fueron aceptadas. Entonces, lo único que queda después es cómo defenderse en una investigación, ¿sí? Entonces, lo traje solo a los efectos de que lo pudiéramos charlar y pudiéramos ver. A mí me parece que desde este lugar Compliance tiene bastante para aportar. Voy a dejar de compartir y mirarlos, porque yo, por ejemplo, no los estoy viendo. Y por supuesto, cualquier pregunta o consulta que tengan sobre esto,
desde ya, un gusto cenar. Mariana, muchas gracias. ¿Cómo está el compliance en la Argentina? Efectivamente está instalado. Vos ves que existe una actividad seria en ese sentido, porque se ha visto mucha oferta también en armados de capacitación, etcétera, pero no todo es demasiado serio. ¿Cómo vos ves el porcentaje de empresas de primer nivel que ya estén manejando un compliance efectivo o eventualmente alguna situación que que sea la contraria a la que te digo? Qué buena pregunta me haces, Mauricio. Es muy polémica tu pregunta, te diría. A ver, ¿cómo está la situación del compliance en Argentina? Y bien no está. Vamos a decir la realidad. Depende de donde lo mires, vas a tener una foto distinta. En general, las grandes empresas, porque se trata de compañías multinacionales en general, entonces, o porque compiten en mercados internacionales y entonces están sujetas a regulaciones en donde se les han exigido, tienen un nivel de compliance, diría yo, más profesional, o tienen acciones que las han tomado a lo largo del tiempo, y tienen un nivel de madurez distinto, ¿sí? La gran mayoría de las empresas medianas y pequeñas, bueno, dentro de las empresas pymes es un mundo muy heterogéneo, te diría, es muy variopinto. Tenés algunas empresas medianas que de vuelta, o porque son cadena de valor de empresas más grandes, o porque compiten, porque exportan, y entonces compiten en otros mercados y lo han tenido que implementar, o porque tienen voluntad y vocación, tienen algunas normas de compliance y tienen algunos procedimientos incorporados, y después tenés muchas compañías que están, bueno, como viendo y empezando, y la verdad es que la situación de las pymes en Argentina no se las voy a contar a ustedes porque todos la sabemos, es un desastre, con lo cual cuando uno se acerca y habla de... Yo dirijo el comité de pymes de la Cámara Americana, entonces cuando uno trata y dice, este año tratar de hablar de cualquier otra cosa que no fuera el escenario económico era como impensable, ¿no? Entonces me parece que el lugar para el compliance está difícil. Ahora, dicho esto, y más allá del tema pymes, yo creo que esto no es una excusa. También hay muchas grandes compañías que pueden traccionar, que no están en esa situación, que tienen que implementar un compliance, y acá el problema que tenés en realidad, me parece que es un problema de clima, de ambiente, ¿sí? En donde si vos no tenés un fair play, y da lo mismo que tengas compliance que no lo tengas, es muy difícil traccionar para que la gente lo haga. Es muy difícil explicarles como quien va al médico y el médico te dice tenés que hacer dieta y no comer grasas, porque si no va a ser un problema cardiovascular más adelante. Pero hasta que no lo tenés es muy difícil de hacerlo, ¿no? Esta es la naturaleza humana. Entonces vamos con eso. Ahora, que hay herramientas que se pueden hacer, que hay herramientas que se pueden implementar, que hay cuestiones en donde vos podés acotar el riesgo, y no son herramientas caras, y no son herramientas complejas, y no se requiere ciencia cuántica para hacerlo, por supuesto que sí. Es un tema también de madurez y de querer profesionalmente trabajar de un modo o de otro. No es un tema, digamos, este tema puntual del narcotráfico a mí me parece que es un riesgo grande. Creo que en el sector privado hay poca conciencia de que eso es algo que te puede pegar, estamos como mucho más sensibilizados a pensar que podemos ser eslabones de temas de corrupción, por ejemplo, eso está bastante más instalado. Pero es como que el narcotráfico lo vemos todavía como algo lejano, ¿no? Como, bueno, hay unos pocos del sector privado que se metieron porque forman parte, porque saben, porque son narcos en definitiva, y después no, el resto no tiene nada que ver. Y en realidad creo que esto no es así, ya no es así el ambiente en Argentina, ¿no? Ok. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pero me parece que han sido lo suficientemente ilustrativos de ambas problemáticas, ¿no? Tanto la general como lo vinculado con la empresa. Fernando, corregime, pero entiendo de que esta charla está siendo grabada y que Sí. puede eventualmente verse ingresando a la página del colegio, ¿no es así? Así es, Mauricio. Perfecto. Esto está bueno porque es una forma de difundir lo que se ha dicho acá y ustedes mismos, los que tengan interés, puede acceder sin inconvenientes a esa página. Por mi parte no tengo más que agradecerles. No sé, Juan, si tenés alguna observación más para hacer. No, Yo quisiera agradecerte mucho preguntarles, Por por favor. favor. yo quisiera sumar una pregunta, si les parece, una última pregunta. ¿Qué les parece a Juan Félix y a Mariana? ¿Han tenido conocimiento de la aplicación de la
nueva, no tan nueva, ley 27.401, en este ámbito a personas jurídicas? ¿Conocen que se hayan abierto investigaciones? Por de pronto todos sabemos que mucha utilización todavía no ha tenido, porque no lo vemos todavía, no lo palpamos, pero tal vez ustedes en sus ámbitos específicos tengan algún caso que puedan contarnos interesante. Mariana. Es una pregunta interesante. Hay un caso en la justicia, hoy por hoy, de la ley 27.401, no tiene que ver con narcocriminalidad, hasta donde tengo entendido, sino más bien con temas vinculados a corrupción. La ley 27.401, de hecho, está destinada a crear un programa, digamos, o a generar una serie de incentivos para que las compañías generen programas de integridad, o lo que se llaman programas de compliance, principalmente para evitar y prevenir ser parte de hechos de corrupción, ¿no? De corrupción, de interacción con funcionarios públicos. Hay un caso en este momento en la justicia, hasta donde yo sé, solo uno, y no hay muchos más datos que se puedan dar sin quebrar las cuestiones de confidencialidad, que son como bastante más complicadas. Así que es todo lo que yo sé que puedo decir. Okay. No, de mi parte decir que es una base sobre la que construir un compliance sólido y efectivo. Me parece siempre que estamos pidiéndole a las empresas acciones que insumen muchos recursos humanos y materiales sin una guía muy concreta de dónde deben focalizarse los controles y las amenazas. Yo creo que, de nuevo, la Argentina ha generado normativas que han tratado de actualizar y estar a tono con los estándares internacionales, pero justamente el basamento final de actuación no lo tenemos, y la crisis tan profunda económica que tenemos deteriora el ámbito de trabajo del cual estamos hablando. Así que ahí tenemos una base interesante, hay que consolidarla, pero claro, las empresas no terminan por tomar el toro por las astas en función de lo que acabamos de decir. Juan, ¿algo más? No, pero agradecerte, Mauricio. Perdón, Juan. Perdón. en línea con lo que dijo Mariana, días atrás lo escuchábamos en una charla a Luis Villanueva, de la OA, haciendo referencia también, que intriga si será el mismo caso, pero dijo también que hay un caso que está bajo análisis en el marco de un acuerdo que se estaría desarrollando, y bueno, es lo que uno escucha por lo menos, o lo que uno ve, y ojalá que esto se vaya replicando, ¿no es cierto? Porque en el marco de esta lucha que ustedes también han explicado, golpear a la empresa que delinque, no a la empresa legítima, pero golpear a la empresa que delinque desde el lado de la ecuación económica del delito, y poder también sancionar a la propia persona jurídica con multa, con pérdidas de beneficios, con disolución y todo eso, es importantísimo, y ayudaría a reducir estos enormes márgenes de ganancia, ¿no? que uno escucha. Por ahí cualquiera de los que estamos acá lo hemos escuchado a Pancho Olivera hablando el otro día en el programa de Pañi de lo que son los enormes márgenes de ganancias, y esta producción récord que vos contaste, Juan Félix, que a uno lo deja pasmado. Uno dice, con esta producción y con estos márgenes de ganancia, ¿cómo hacer para luchar contra estos fenómenos? Es terrible. Ojalá que estas herramientas nuevas, entre comillas, empiecen a utilizarse más. Sí, Y perdón. yo creo que en este punto... perdón, Dale, Mariana, Juan, sí, adelante. abate. No, decirte que está claro que la lex mercatoria es la que debería marcar la pauta, aún en ausencia de un buen entorno estatal
en el sentido de que las empresas, sobre todo que comercian insumos críticos, deberían estar verdaderamente trabajando sobre un mapa de riesgos muy afinado, y eso es lo que muchas veces uno esperaría de la empresa, digamos. Bueno, el Estado no me acompaña mucho, cada vez que me da una indicación o me saca una norma, me complica, existe la crisis. Aún así, parecería ser que en este ámbito sería muy importante que los directivos de las empresas, aún así, por lo menos mínimamente, con capacidades mínimas, tengan un mapa de riesgos afinado respecto a cuáles son las amenazas que pueden terminar complicándola. Y eso es lo que a mí me resulta, a veces me deja un poco perplejo, que aún estando en el comercio global, comerciando, si vos tomamos el tema del avión, recordemos que es una compañía que vende autos en la Argentina, alemana, de nombre alemán, que compró unas butacas para los autos en un lugar que se llama Querétaro, México, producido esas butacas por una empresa francesa. Así empezó el tema. Pagó correctamente las butacas y del otro lado dijeron, te mando las butacas en un flete que es el flete, ¿te parece bien? Bueno, el arreglo, digamos, parecía perfecto, el precio estaba acordado, las butacas iban a llegar en tiempo y forma en un avión, solo que el flete era un flete crítico. Ahí algo pasó, digamos, alguien dejó de ver las listas, digamos, como decimos siempre ahí en broma nuestros colegas, a los muchachos que venden nafta ahí en Ezeiza les tenemos que agradecer que los iraníes perdieron un 747 en suelo amigo, digamos, pero le complicó todo, los pibes que cargan nafta. Pero en verdad, si uno mira bien el problema, no estoy cargando las tintas contra nadie, en verdad, en este punto, porque digo, esta es la realidad, pero es un buen ejemplo, cuando uno enfoca el problema del compliance, acá alguien perdió el entendimiento de lo importante que es controlar el flete. Si, ¿con quién me vas a mandar? Ya sé que vos sos una empresa francesa que produce butaca, no me vas a mandar butaca con cocaína adentro. Y yo soy una empresa de renombre alemán que trabaja en Argentina y produce autos como todo el mundo sabe. Ahora, el flete, nadie pensó que el flete tenía que estar sometido a las líneas del compliance. Tal vez me equivoco, Mariana, pero digamos, esto es lo que yo percibí, que ahí se escapó una tortuga, me pareció. Y entonces un buen ejemplo para decir, che, más allá de que este contexto sea muy malo, yo tengo que hacer un due diligence muy bueno de todos los actores que intervienen en el negocio. Yo tengo que estar afuera de cualquier costo reputacional o económico, y bueno, fíjate al extremo que llegamos en este caso, tipos acusados de formar parte de Hezbollah, del terrorismo internacional, bueno, un lío. Bueno, simplemente eso. Gracias a Dios alguien dijo, parece que alguien lo llamó por teléfono, pero algún servicio de inteligencia debe haber llamado, che, muchachos, controlen que hay listas, pero eso ya es parte de la imaginación, pero finalmente alguien tuvo la dicha de decir, no, yo no cargo nafta a los que están en la lista de OFAC, ¿no? Esta secuencia, esta dinámica de este caso debería ser un muy buen ejemplo para decir, mirá, yo como empresa tengo una política, aunque sea mínima, mis costos son muy altos ya me resulta difícil vender mis productos, pero tengo un equipo muy ágil, muy bien formado, muy bien capacitado, con reglas acotadas mínimas para realizar políticas de control muy afinadas. Esto es lo que yo creo que debería ser el resultado de estos casos, ¿no? Sí, yo por ahí agregando esto que decís, Juan, es que yo creo que también hay venimos como de un paradigma de pensar de que comercializábamos, digamos, hacíamos negocios en un mundo conocido, pero es que el mundo se globalizó. Entonces ya no conocemos a toda la gente, no existe más es una ilusión saber que uno conoce a todas las personas con las que negocia. La verdad es que no. Entonces, esto viene de la mano de un montón de potencialidad en el crecimiento del negocio, pero también de otro riesgo.
Entonces, quien pretende exportar o comercializar, digamos, comprar en el exterior a distintos proveedores para después vender en otro sitio, y no tiene esta cuestión del riesgo involucrado, bueno, le puede pasar esto que le pasó a esta gente con este famoso avión. Y no es un tema, para mí también otro punto importante, porque esto lo escucho mucho en el sector privado, ¿no? Esta cuestión de no recargar las tintas, no recargar los costos de las empresas. Lo que pasa es que, más allá de Argentina, olvidémonos de Argentina, el mundo en general viró hacia ese lugar. Existe un espacio de autorregulación, no existe espacios como que el narcotráfico sea solo potestad, digamos, de un problema que debe resolver el Estado con su sistema de seguridad. Digamos, o el lavado de dinero, o la corrupción. Hoy existe todo un eslabón en el medio que va desde el sector privado al sector público, ese espacio en el medio que se llama autorregulación, que es de lo que trabaja compliance, que es ese buffer que ya existe, pero no en Argentina, en el mundo. Entonces, me parece que por ahí no ver eso, digamos, o querer resistirse a ver eso, no nos ayuda en nada, porque el riesgo igual está, y para el que opera en el sector privado, lo mire o no lo mire, tenga o no el due diligence, el riesgo está. La diferencia es que de un modo acotó el riesgo y del otro modo no, digamos. Entonces vas como, bueno, a la buena de Dios, es como conducir con los ojos cerrados. Por ahí no pasa nada, porque en la autopista todavía circula poca gente, pero realmente en algún momento te puede pasar algo muy complicado, ¿no? Entonces, eso es un poco, solo como reflexión de las cuestiones que tienen que ver con esta interacción entre público y privado y qué es lo que el sector privado puede hacer en estas cosas, ¿no? Agrego a eso, Mariana, si me permitís, que cuando pensamos en los narcos, no tenemos que tener la vieja idea de que es Pablo Escobar Gaviria en la chacra con los animales y su harem de mujeres y comportándose como un narco. Digamos, las últimas informaciones sobre el ingreso de los capitales del narco en la industria medicinal en México son aterradoras. O sea, el narco ha adquirido una capacidad de sofisticación por el excedente tremendo de esta última década de muchos beneficios, donde las capas de ingreso a las industrias lícitas, estratégicas, son clave. Y lo que creo que el gran desafío que tiene la Argentina, que es un país bendecido, por Dios, es que tenemos el rumor, y aparte lo repetimos, de que los recursos naturales los vamos a perder a mano de los chinos. Yo lo que digo es, los recursos naturales, si seguimos en este ámbito de desorientación completa sobre los temas de los intereses nacionales, cuáles son, los vamos a perder en manos de actores criminales organizados, no de chinos. Y es posible que en muchos casos pueda haber una buena sociedad entre estados que se quieren quedar con nuestros recursos naturales y mafias organizadas en los países. El desafío de nuestros recursos naturales hay que verlo en tema de la pesca. Están los grupos criminales organizados tomando nuestros recursos naturales, con 10 o 12 capas de estructuras legales encima. Estás mudo, Mauricio. Sí. Digo que en nombre del colegio y de ambas comisiones me permito, Juan, agradecer tanto a Mariana Hidrogo como a Juan Félix Martó que nos hayan acompañado. Fue más que interesante todo lo expuesto, muy ilustrativo. Han demostrado más que sobradamente el expertise que tienen en esta materia y esta colaboración con el colegio y con los asistentes o los futuros asistentes que ingresen por la página del colegio para ver esta charla es invalorable. O sea que muchísimas gracias y hasta muy pronto, donde seguramente en otra ocasión nos vamos a volver a convocar, porque la temática de esta va a ser lamentablemente recurrente y cambiante. Por lo tanto, pensamos que podemos contar un tiempito más nuevamente con ustedes. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao, Mariana. Gracias a todos. Gracias, Juan Félix. Gracias, Mariana. Saludos a todos. Hasta luego, gracias. Saludos. Muy bueno. Muy amable, gracias. Chao, gracias, muy bueno.